en este mismo momento. Muy bien. Tenemos consultorio. ¡Apa! Vamos a Muy con el bien. consultorio, como el día de ayer. Está Gonza Benedetti. Muchas gracias por estar ¿Qué tal, acá. Lu? Gracias. Abogado laboralista. Vamos a estar hablando justamente de las consultas que tengan ahí en el haber. 11 50 50 3300 es nuestra línea de WhatsApp. Y como ayer, misma dinámica. Vamos a ir leyendo al aire y Gonza va a estar respondiendo, pero antes tenemos unas placas para compartir con ustedes para hacer un repaso de este tratamiento para así después pasar al consultorio. Mira, ahí tenemos cómo es la reforma laboral de la ley de bases. Sí. Y no tengo entendido qué son tus plaquitas, pero vamos a compartirlas. Sí. Periodo de prueba de 6 meses, posibilidad de ampliarlo de 8 a 12 meses. Lo sumo también a Gonza con esto. Elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado, que también generó muchísimo debate, ¿no? Y Sí. vamos a estar hablando de si perjudica o no justamente al empleado y le suma algo al empleador. Fondo de cese laboral optativo. Esto es la reforma laboral de la ley de bases. Gonza, te consulta a vos, antes de pasar a la segunda, vamos a leerla. ¿Cómo es la reforma justamente laboral de la ley de bases? La segunda placa establece despidos justificados, penas de hasta 3 años por bloqueos o tomas parciales de establecimientos productivos. Ahora sí, ¿qué es lo que más preocupa de todo esto y cómo le afecta al empleado? Bien, lo que más preocupa básicamente son las 3 medidas que recién anunciaste muy bien. El periodo de prueba pasa a ampliarse de 3 meses, que ya no va a existir más. El periodo de prueba pasa a ampliarse hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque si sos un empleador, digamos, un micro emprendedor, un microempleador, lo que se llama una persona física, y tenés hasta 5 trabajadores, podés tenerlo dentro del periodo de prueba por hasta 1 año, ¿sí? Si son 6 trabajadores hasta 99, pasa a ser de 8 meses, y si tenés más de 100 trabajadores, el periodo de prueba pasa a ser de 6 meses, ¿sí? O sea, el periodo de prueba pasa a ser de 6 meses o 12 meses, efectivamente, dependiendo del tipo de contratación, ¿no? Bien, y esto de elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado. Así es. Digo, con un porcentaje altísimo de gente que está en negro, ¿no incentiva que ese porcentaje aumente? Exactamente, lo que va a hacer esto es fomentar el trabajo no registrado o deficientemente registrado. Si vos estás eliminando una sanción justamente por tener trabajadores en negro, lo que va a hacer es fomentar y contratar aún más a los trabajadores en negro, justamente. Digo, los empleadores no van a pagar las cargas sociales, entiendo que es para incentivar desde ese lado a los empleadores y a las pymes, pero no deja de ser tremendo para el empleado. Exactamente, es un fraude laboral, obviamente. Acá el único perjudicado es el trabajador, el beneficiado es el empleador, que se va a sentir favorecido justamente por esta nueva disposición y va a sentirse más fomentado de contratar gente en negro. A ver, si lo llevamos al plano penal, si se elimina o se despenaliza el robo, obviamente que va a disminuir o va a aumentar el robo. Obviamente va a aumentar, ¿no? Justamente el robo, ¿no? Bien, y Gonza, te pido por último que me expliques un poco lo del fondo de cese laboral optativo. El fondo de cese laboral justamente es optativo, ¿por qué? Porque tiene que haber un acuerdo entre el grupo que representa a los trabajadores, que son los sindicatos y los gremios, y las cámaras empresariales que representan justamente a las empresas. Tiene que haber un acuerdo por escrito, fehacientemente y homologado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Este régimen lo que hace es reemplazar al sistema indemnizatorio común que conocemos por el sistema de fondo de cese laboral que se emplea básicamente en la industria de la construcción. ¿Qué es este fondo de cese laboral? Bueno, básicamente es que si sos, por ejemplo, ¿no? Porque ahora se está aplicando en el régimen de la construcción, que es uno de los regímenes con mayor trabajadores en negro, justamente. Bueno, acá lo quieren emplear ahora. Si sos un trabajador de la construcción, cualquiera sea el modo de vinculación, ya sea un despido con causa, un despido sin causa, un abandono de trabajo, una renuncia, lo que fuera, vos vas a cobrar el mismo importe. ¿Por qué? Porque mes a mes se te descuenta un porcentaje de tu sueldo, que el primer año es un 12%, después cambia a un 8% de tu salario bruto, se te descuenta, y ese monto va a parar a un fondo de cese laboral. Entonces, cuando a vos te despiden, ya, bueno, habrás juntado ese monto que se te descuenta de tu sueldo para que se te indemnice, entre comillas, porque no es una indemnización. Es decir, Gonza, para que entienda, es decir, yo voy pagando mi mismo despido. Exactamente. Claro, como los aportes de la jubilación, pero lo haces también para tu... Exactamente. Vos te pagás tu propio despido y además es deficiente, ¿por qué? Porque terminás cobrando muchísimo menos que si fuese una indemnización por despido. Y esto lo que va a traer, obviamente, es mucha inestabilidad laboral, porque por cualquiera sea el modo de desvinculación, tu empleador te puede, ¿Y si no te despedir. no te despiden y terminas renunciando vos? Es lo mismo, te llevas lo mismo. Okay. Cuando yo escucho o leo... Cualquiera sea el modo de desvinculación. Cuando yo leo ahí que dicen se sacan las multas
por el tema del empleo, ¿no? Que la multa que le ponían. Es decir, ahí está, elimina las multas a los empresarios por el empleo no registrado. Es decir, chicos, vamos que laburan todo en negro, mal ¿no? registrado, exactamente. Vengan que laburen todo en negro, ¿es así? Es así, sí, es así. Básicamente es así. Yo si soy empleador hoy en día me conviene contratar gente en negro. ¿Por qué? Porque no tengo una sanción al respecto. Obviamente que si está el negro, el trabajador se puede llegar a considerar despedido por esa injuria que le provocaron por el hecho de haber estado en negro. Pero solamente poder reclamar la indemnización por despido, no la indemnización agravada que complementa la indemnización por despido. Lu, tenemos un mensaje que me dijiste, ¿no? Sí, 11 50 50 3300, por ahí nos manda mensajes para que compartamos con Gonza y vaya contestando al aire. Buenas tardes, ¿cómo es la indemnización si tienes antigüedad y te quieren despedir? Carlos. Bueno, me refiero que Carlos pregunta la indemnización bajo este nuevo régimen en caso de ser sancionado. Bueno, justamente lo que acabo de decir anteriormente. No va a ser indemnización, va a ser un fondo de desempleo, lo que sería un fondo de cese laboral, y se te va a descontar un porcentaje de tu sueldo mes a mes, que sería entre un 8 y un 12%. Eso lo tiene que regular bien el Poder Ejecutivo Nacional. Bastante alto el porcentaje. Sí, mes a mes. Sí. Mensual. Bien. Mensualmente, sí. Bien. Sí, pero se eliminan otras indemnizaciones, además el preaviso, la integración del mes de despido y demás, porque pasa a ser todo reemplazado por este sistema único de fondo de cese laboral. Bien, otro mensaje, 11 50 50 3300. ¿Y qué pasa si cobras mitad en blanco y mitad en negro? Nos dice Mabel, que también es un sistema que se utiliza mucho, obviamente, lamentablemente. Bueno, a ver, legalmente, técnicamente, tu empleador te va a pagar conforme a tu sueldo en blanco. Después, por afuera, por abajo de la mesa, te puede pagar, si él quiere, la parte en negro. Y si no te quiere pagar la parte en negro, bueno, vos lo tenés que demostrar después en la instancia judicial correspondiente, ¿no? Bajo un abogado, se hace un reclamo legal y después, posteriormente, se iniciará un juicio. Muy bien, Gonza, vamos con otra consulta. 11 50 50 3300. Está explotado, como ayer, con Clarito Salguero. La gente necesita bajar un poco a tierra todo lo que tiene que ver con la ley Bases. Buenas tardes, equipo. La ley, para ser aprobada, aún debe pasar por senadores. Por otro lado, el periodo de prueba de 6 meses, ¿aplica a todas las empresas o solo PYME? Muchas gracias y un saludo. Bueno, efectivamente aún no es ley, es una media sanción. Falta pasar por senadores, que senadores obviamente la puede aprobar con modificaciones aún, y aún así también esta ley la puede terminar derogando, rechazando después en la instancia judicial correspondiente la justicia por considerarla que es inaplicable a los trabajadores, es improcedente y es contraria a la Constitución Nacional, es inconstitucional. El periodo de prueba, que me preguntaba el periodo de prueba, sí, pasa así para todos los empleadores, 6 meses, sí. Bien, muy bien. Pero qué importante lo que está diciendo. A ver, Gonza, vos decís que, porque lo dejaste como medio marcado y me quedó eso, ¿vos creés que es inconstitucional esto lo que Yo creo que sí. Básicamente porque hay un principio que establece nuestra Constitución y todos los tratados internacionales, que las leyes tienen que ser progresivas hacia el trabajador y no regresivas. ¿Por qué regresivas? Porque acá se están eliminando, derogando, limitando y restringiendo derechos de los laburantes, los trabajadores justamente. Entonces es regresiva. Los derechos adquiridos, lo que hablábamos el día de ayer con Clarita, ¿no? Los derechos adquiridos. Lógicamente yo estoy a favor de una reforma laboral, pero siempre y cuando no se afecten y no se toquen derechos de los trabajadores. Sin duda. Dame más mensajes. Yo creo que para incentivar a las empresas habría que hacer primero una reforma tributaria para que terminen pagando menos cargas sociales y bueno, y poder contratar a más gente, pero sin tocar derechos de los trabajadores. Eso te iba a consultar, Gonza, ¿cuál creías que era el camino? Una consulta más, 11 50 50 3300. Hola, buenas tardes. ¿Cómo quedan las empleadas domésticas con esta nueva ley, Lisa? Bueno, una consulta que se repite mucho. Bueno, a ver, lo que hace esta reforma laboral es modificar a los empleados que están dentro de la ley de contrato de trabajo, que son la gran mayoría. Sí. Hay empleados que tienen estatutos aparte, que es, por ejemplo, los empleadas domésticas, se llaman trabajadoras de casas particulares, que están dentro de una ley específica, que es la ley 26844. A ella no les cambia, sigue igual como están, que obviamente es una ley que es peor que la ley de contrato de trabajo. Tiene menos beneficios una empleada doméstica, pero bueno, seguirán con el mismo régimen. Muy bien. Gonza, ¿crees que esta ley, o por lo menos esta parte de la reforma laboral, tiene que ver justamente con incentivar al empleador, a los empresarios, o cuál es el justificativo para hacer tanta reforma? A ver, lo que va a hacer, va a incentivar al trabajador de que justamente contratar y despedir trabajadores le va a salir 2 mangos con 50, básicamente. Ahora, no sé si va a fomentar el trabajo en negro. Lo que va a fomentar es el trabajo en negro, justamente. Pero no pasa, a ver, esto pasa por la economía, no pasa por una reforma laboral en desmedro del trabajador. Pasa por
justamente primero beneficia a las empresas desde el punto de vista económico en general, para que las empresas puedan ser redituables y puedan contratar a más gente. Yo sé lo que quiero, Gonza, es que, Sí. y vos conociendo la ley y lo que se está tratando ahora en el Congreso, es que le explique a la gente en qué cambia a partir de, si esto se aprueba y en el Senado se aprueba, cuál es el verdadero cambio para el laburante, el del tipo de a pie. ¿Qué es lo que quiere escuchar? La verdad que nuestra gente lo que necesita saber es eso. ¿En qué cambiaría al tipo que se levanta a las 5 de la mañana y va a una fábrica, a la maestra o a quien fuere? Bueno, ¿en qué cambiaría? Que es un régimen laboral más flexible, ¿no? Ahí va a traer mayor precarización, tiene que estar preocupado el trabajador. A ver, primero tiene que ir a trabajar como lo hace todos los días, y lo tiene que hacer bien, no tiene que faltar. ¿En qué lo cambia? Bueno, básicamente en desmedro de sus derechos, al menos el 90%. Hay un solo artículo que es el único que favorece a los trabajadores, que son las trabajadoras embarazadas, que tienen la licencia, en vez de tomársela por ley, ¿no? 45 días antes del parto, del nacimiento de su hijo, se lo pueden tomar hasta 10 días antes. Pero no es que se amplía la licencia por maternidad, sino que se corre el plazo para tomársela nada más. De esta ley dame 2 puntos a favor y 2 puntos en contra. No hay dos, ¿no? No hay dos, hay uno, te dije. Hay busca otro. Mira, Búscalo. antes había uno que era que se eliminaba la cuota sindical. Como pactaron con los sindicatos, ahora se eliminó el aporte que se hace, que es entre un 2 y un 3%, a veces un 1 y pico, y se eliminó. Entonces yo no le encuentro punto positivo más que este de las trabajadoras embarazadas. A ver, yo lo que no entiendo es una cosa, y lo mismo que yo ayer le decía a Clarita, te lo digo a vos, Gonza. Yo no entiendo mucho de esto, la verdad. Pero por lo que vos me estás contando no hay nada bueno en el caso. Bueno, Lo que vos me estás contando... pero a ver, Nahue, lo que yo te estoy dando no es una opinión, es información. Sí, por eso te estoy diciendo, Bueno, al es eso. no entender, a ver, si vos me decís, no, che, mirá que si ahora en vez de 5 meses del tiempo que te tienen que tener a prueba, 3 meses, se extiende un año, no está bueno. No, claramente. A ver, si yo me te pueden digo, echar y no pagarme la indemnización y que yo pague con mi plata, y tampoco está bueno. ¿Quién votó esto? Hay Ese es el tema. hay un promedio de años laborales que es un año, más entre 1 y 2 años los que duran por promedio las relaciones laborales. Si vos le extendés a un año la relación laboral, bueno, al día 364 tu empleador te puede despedir bajo el pretexto de que estás en periodo de prueba sin pagarte indemnización, sin consecuencias indemnizatorias alguna. Entonces, bueno, puede ser perjudicial para los trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos empleadores se pueden aprovechar de esa figura del periodo de prueba extendido para despedirlo sin pagarle indemnización alguna. Y en un momento escuché el tema de que ahora si yo contrato a menos de 5 personas y las contrato con monotributo, Sí. ¿no? Sí, no habla de monotributo, sino habla de trabajadores independientes o autónomos. Después que sea monotributista, eso quedará según el criterio que aplique. Bajámelo a tierra para que la gente entienda de lo que te pregunté. Bueno, si empezás a trabajar para un trabajador, para un empleador que tiene que ser una persona física, no una persona jurídica, tiene que ser una persona física, lo que se llama un microemprendedor, Sí. y te puede contratar si tiene menos de 5 trabajadores, como un trabajador autónomo, lo que se llamaría colaborador, sin estar sujeto a una relación de trabajo, sin ser un empleado bajo relación de dependencia. Entonces sería, para la ley, como no admite grises la ley, serías un trabajador en negro. Es decir, ¿por qué? Porque no vas a tener recibo de sueldo, no vas a tener aportes obra Ahí social, está. pagos por tu empleador. Si sos monotributista, te lo pagas vos. Claro, es decir, cero indemnización, cero todo. Cero todo, sí. ¿Por qué? Cero todo. Porque la alocación de servicio es un contrato que se rige por el derecho civil, no por el derecho laboral. Entonces acá están aplicando reglas de derecho civil en el derecho laboral. Entonces, hoy en día eso es un fraude. Sin duda. Pero bueno, para la nueva ley podría ser legítimo. Lu, ¿tenemos más preguntas? Sí, Gonza, 11 50 50 33 00 te preguntan: hola, la empresa donde trabajo cerró y estoy con licencia médica por operación. ¿Me pueden despedir? A ver, como poder despedir, sí te pueden despedir porque ya no estamos en pandemia donde hay un DNU que prohibía los despidos. Obviamente te tienen que despedir y te tienen que pagar la indemnización correspondiente hasta que finalice el periodo de licencia por operación. Está bien, ¿sí? pero cerró. Pero Y bueno, si cerró te tiene que pagar hasta el 50% de la indemnización por antigüedad, ¿sí? ¿Tenemos más, Lu? Pero además le tienen que pagar los salarios caídos, lo que serían los salarios caídos hasta el momento que se recupere de su licencia. bien, todo esto previo a que se legisle en senadores la ley bases, ¿no? Exacto. Digo, hablando justamente de indemnizaciones. 11 50 50 33 00. Hola, ¿qué pasa con los que ya estamos trabajando con el régimen anterior? Víctor, saludos. Bueno, esta es una buena pregunta.
Y yo entiendo que debería aplicar el beneficio justamente de que no se apliquen y de que no se, digamos, de que no se toquen derechos ya adquiridos, ¿no? Entonces, si vos empezaste a trabajar y luego se sanciona esta ley, bueno, los derechos adquiridos bajo el régimen anterior siguen igual. Pero hay ciertas doctrinas que establecen que tu derecho a cobrar la indemnización empieza a regir desde que fuiste despedido. Y si a vos te despiden, estando ya en vigencia este nuevo régimen, bueno, aplicaría este nuevo régimen, ¿sí? Yo creo que ante la duda, bueno, los jueces tienen que fallar siempre a favor del trabajador. Lo que llama, en caso de duda, a favor del trabajador es un principio que se llama indubio pro operario. Hoy escuchábamos a Miriam Bregman hablando del tema del laboral, que la mujer termina siendo muy perjudicada. ¿Me lo podés explicar a qué se refería o en qué esta ley termina afectando a la mujer? Justo mencionabas lo del tema del parto y las mujeres embarazadas, que Miriam lo decía como algo negativo, ¿no? Como un punto en este artículo que no estaba a favor. No, la verdad desconozco lo que dijo Miriam. Para mí es un punto positivo. ¿Por qué? Porque en vez de, legalmente vos te puedes tomar la licencia 45 días antes al parto o 45 días después. Por la licencia por maternidad son 90 días. Hoy en día, a ver, la verdad, las trabajadoras se pueden tomar la licencia cuando quieran. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partos son... por cesárea. Entonces ya hay una fecha... programada, que uno ya sabe. Entonces yo tengo casos de trabajadoras que se han tomado licencias un día antes del parto, porque ya saben cuándo va a ser su parto. Entonces, bueno, si lo llevas a 10 días antes, básicamente eso ya se está aplicando, ¿sí? No los perjudica a las trabajadoras embarazadas, sino que yo entiendo que las beneficia en ese punto. Ese es el único punto que ves a favor. Pero lo que tienen que tener en claro, es que no se amplía la licencia por maternidad, sigue igual, solamente se corre el plazo para empezar a gozarla, ¿no? Esa licencia. Bien, un mensaje más, 11 50 50 3300. Hola, buenas tardes. Si renuncio voluntariamente, ¿cuánto me corresponde? Bueno, si renunciás, a ver, si hoy renunciás y todavía no salió la ley, te corresponde la liquidación final, que son los días trabajados hasta el momento de la renuncia, más proporcionales de aguinaldo y vacaciones. Con la nueva ley, si es que se aprueba, te pasarían a pagar lo que se llama el fondo de cese laboral, que lo dijimos anteriormente. Sí. El 8 o 12%, depende de lo que establezca el Poder Ejecutivo Nacional. Eso sí vendría a reemplazar las indemnizaciones, ¿no? Exactamente, así es. Con otro sistema, otra dinámica. Con otro sistema, otra dinámica, muy parecido a lo que se aplica hoy en la industria de la construcción. Bien, 11 50 50 3300. Van llegando más mensajes de parte de la gente para vos, Gonza. Tenemos un mensajito más que vamos a compartir ahora. Trabajé 40 años y me despidieron. ¿Me corresponde la nueva legislación laboral? A ver, como dije anteriormente... Yo creo que estás bajo el régimen laboral anterior. ¿Por qué? Porque los derechos adquiridos no se pueden modificar. Ahora, hay ciertas doctrinas que establecen que si te despiden, ahí empieza a correr tu derecho a cobrar la indemnización por despido correspondiente, y si te despiden estando esta nueva legislación, en esta ley bases, bueno, aplicaría la ley bases. Ahí sería una batalla judicial que entenderán los jueces, ¿no? Muy bien, tengo entendido que tenemos más mensajes. Nos pueden mandar también a Instagram, @alerta.247, que también lo vamos a estar leyendo al aire. Estos llegan a WhatsApp. Hola, ¿qué pasará con los trabajadores discapacitados? Bueno, a ver, no, los trabajadores discapacitados no tienen, en esta ley no tienen reglamentación alguna. Entonces, por el momento sigue como está todo, ¿no? Igual todo esto, Gonza, estamos hablando de... Si esto es aprobado en el Senado. Sí. Todavía queda un camino. Queda un camino y largo por recorrer, porque la gente, obviamente todas estas cosas que le estamos contando, la gente le indigna, la pone mal, por ahí muchos le hace muy mal realmente. Entonces hay que aclarar. Lo que Gonza te está contando es si esto se aprobaría en Senado, que la ley queda firme. Hoy por hoy... son las... ¿Cómo puedo decir? Es lo que quiere el gobierno, de ahí a que se apruebe falta un rato. Es la antesala, pero me parece bien ir informándose, o la intención. Exactamente. Aún así se pueden aprobar con modificaciones. Por ahí el Senado dice, no, esto no lo votamos, y bueno, la ley sale como está.
pero puede salir con modificaciones y después, incluso aún siendo sancionada y promulgada por el presidente esta ley, se pueden hacer planteos de inconstitucionalidad en la justicia, ¿no? Y la justicia, teniendo en cuenta los rechazos al DNU anterior, el 7023, bueno, puede fallar en esa línea y considerarla y derogarla a esta nueva ley. Bien, más mensajes entonces, Gonza, 11 50 50 3300. Hola, si el juicio laboral ya está iniciado, Sí. ¿aplica la nueva ley laboral? No, en ese caso no, porque ya fue despedido, ya fue iniciado el reclamo judicial correspondiente, no aplica la legislación anterior. Bien, lo que es la actual, decía ¿no? La sobre- legislación anterior sigue estando vigente. Eso sería derecho adquirido, lo que me enseñó Clarita ayer. Sí, sí, aparte ya fue Bien. iniciado el juicio, todo, no, ya está. Ya pasó. 11 Sí. 50 50 3300. Otro mensaje de WhatsApp. Trabajé 2 años para una empresa de transporte y me tuvo en negro todo ese tiempo. ¿Tengo derechos de reclamo por esos años en negro? Sí, tenés derecho de... Andá y probáselo primero, ¿no? Exactamente. Claro. Obviamente, bueno, lo tenés que reclamar, tenés que iniciar el reclamo legal correspondiente. Si no llegás a un acuerdo, bueno, tenés que iniciar la demanda judicial correspondiente y obviamente tenés que acreditar todos esos años que estuviste fuera de registro, en negro. Muy bien, creo que hay más mensajes. 11 50 50 3300, si no @alerta.247 en Instagram. El fondo de cese laboral, ¿dónde queda depositado? ¿Y quién maneja sus importes hasta que se Ah, cobre? la Muy pregunta buena es pregunta, esa. ¿eh? Es Muy buena la pregunta. Es Qué una- linda caja esa, ¿eh? Sí, 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 es una cuenta aparte. Sí, claro. Bueno, hoy los trabajadores en la construcción lo tienen, es una cuenta aparte donde el trabajador mes a mes deposita. Igualmente eso lo tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo Nacional porque en la ley no habla nada al respecto de cómo se va a llevar a cabo. Sí, está bien, ¿quién la Igualmente eso es maneja? optativo, eso ya lo dijimos, pero hay que recordarlo, es optativo. Tiene que haber un acuerdo entre la parte que representa a los trabajadores, que son los gremios, y la parte que representa a las empresas, que son las cámaras empresariales, ¿sí? Si no hay acuerdo, bueno, lógicamente sigue el sistema actual de indemnizaciones. Bueno, sumo algo político Sí, a ver. a lo que dice Gonza, que tiene que ver con que si esto se aprueba, reitero lo que decíamos antes, el camino es largo todavía, hay que tener un poquito de paciencia. Pero si esto lo aprueba el Senado y obviamente lo prorroga mi ley, luego viene la etapa de reglamentación del Exacto. Poder Ejecutivo de infinidad de cuestiones de la ley, donde Seguimos, pero esto sigue. Sí. ¿Y acá hasta cuándo? claro, el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Reglamenta, tiene la atribución de reglamentar algunas Sí. cuestiones de una ley para, lo digo de manera sencilla, para explicar cómo se va a poner en funcionamiento, cómo se va a aplicar y ejecutar. El tema es que la reglamentación no puede alterar el espíritu de la ley, punto uno, y segundo, no puede tocar fibras que constitucionalmente generen un escándalo. Con lo cual hay que poner la lupa muy, muy en detalle Sí. respecto a si con esa reglamentación no se inicia una andanada de juicios o se profundiza el sentido que la normativa legisló. Acuérdense de esto que decimos hoy, va a ser materia de análisis para los próximos días. Milei tiene a alguien muy astuto al lado suyo en todos estos temas, que es Rodolfo Barra, que es un cerebro jurídico importantísimo, pero que ante todo es una persona leal al presidente de la Nación. Pero Sí, claro. hay que estar muy atentos a esta etapa que va a ser posterior a la aprobación del Senado. Igualmente Falta mucho. Barra ya fracasó con el DNU anterior, que, Es verdad. que lo bochó la justicia, así que Es bueno, verdad. no tiene un buen antecedente. Es verdad, igual es verdad, pero me refiero a que no lo va a redactar mi ley, esta reglamentación, pero vamos a estar muy atentos a ver si nos encontramos algún que otro detallecito que haga ruido. Pero seguimos escuchando a la gente. Lu, ¿qué tenemos? Otro mensaje, 11 50 50 3300. Pregunta para Benedetti. Mi empleador me está capacitando hace 6 meses para incorporarme en un sector calificado. ¿Me puede despedir al año? A ver, lo está calificando, entiendo que aún no ingresó a trabajar. Lo debe estar probando. No lo el sé. tuyo. Bueno, si lo está probando, igualmente hay fallos que consideran que esa capacitación ya computa como antigüedad, ¿no? Claro. Pero para, 3 meses. déjame frenar en ese mensaje. Mi empleador me está capacitando hace 6 meses, es decir, ya Sí. está trabajando. Claro. Bueno. Es decir, ya la tiene. No, pero a veces confunden y aún no ingresaron a trabajar y bueno, y se creen que es el empleador y aún no lo es el empleador, pero bueno. Pero Periodo yo de te puedo prueba. plantear como, a ver, ¿qué te tiene de meritorio? ¿Qué estás como meritorio durante un tiempo y si veo que entra la vacante, entras? ¿Cómo es? No, desde el primer día que vos pusiste un pie en la empresa, ya sea por capacitación o por trabajar efectivamente, a partir de ahí ya sos un trabajador, ¿sí? Registrado, obviamente, tenés que estar registrado el primer día de prueba. Acá preguntan, ¿me puede despedir al año? Claro, eso es lo que no... A ver, te puede despedir cuando él quiere en realidad. Claro. ¿Sí? Los despidos sin causa, obviamente, por el momento
son procedentes y te puede despedir cuando quieren. De ahí a que sea con causa, sin causa, dentro del periodo de prueba es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, si te despide dentro de los 6 meses, por más que te esté capacitando, hoy te tienen que pagar la indemnización correspondiente por despido. Claro. Antigüedad, preaviso, integración del despido y liquidación final. Es decir, a respuesta de esta persona que... Sí. Si ya está adentro, te puede pedir ahora que tenés 6 meses a prueba, como si te toma el año de echarte igual. Exactamente. Así. Ahora, a ver, el periodo de prueba máximo ahora son 90 días, son 3 meses. Si te despide a los 6 meses, te tienen que pagar la indemnización correspondiente por despido.